El sonido fue lo primero que quebró la atmósfera de falsa perfección, un estruendo agudo y violento de cristal, haciéndose añicos, que resonó como un disparo en medio de la sonata de piano. No hubo tiempo para procesar la caída, solo existió la fuerza brutal de dos manos masculinas empujando con desprecio, el vacío repentino bajo los pies y el impacto seco, devastador, contra la mesa baja de aperitivos que cedió bajo el peso de un cuerpo embarazado. Sara sintió como el mundo giraba en una espiral de vértigo nauseabundo, mientras su espalda y su costado chocaban contra el suelo de mármol frío, rodeada ahora por una lluvia de fragmentos afilados que brillaban bajo la luz de los candelabros como diamantes crueles, esperando probar su sangre. El aire se escapó de sus pulmones en un gemido ahogado, una mezcla de sorpresa y dolor físico agudo que la paralizó momentáneamente, mientras sus manos, por puro instinto de supervivencia, volaban desesperadamente hacia su vientre abultado, buscando proteger la vida que latía dentro de ella, en medio de aquel escenario de destrucción repentina y humillante. El silencio que siguió al estruendo fue absoluto, una pausa sepulcral donde la música se detuvo y las conversaciones frívolas murieron en las gargantas de la élite de la ciudad. Sara, aturdida, intentó enfocar la vista a través de las lágrimas de dolor que brotaban involuntariamente, pero todo lo que veía eran zapatos de diseño, dobladillos de vestidos de alta costura y la indiferencia congelada de los espectadores. Un dolor punzante en su brazo le indicó que un trozo de vidrio había rasgado su piel, pero ese dolor era insignificante comparado con el terror helado que se apoderó de su corazón al sentir una contracción antinatural en su bajo vientre. El olor a perfume caro y canapés gourmet se mezcló con el aroma metálico y cobrizo de la sangre que comenzaba a manchar la tela desgastada de su vestido sencillo, creando un mapa rojo de tragedia sobre su cuerpo vulnerable. No era solo una caída, era la materialización física del odio que había estado soportando en silencio, expuesto ahora bajo la luz implacable de 1000 bombillas, dejando su dignidad y su seguridad destrozadas en el suelo. Desde su perspectiva humillada en el suelo, la figura de Julián se alzaba no como la de un esposo preocupado, sino como la de un gigante amenazante y despiadado, cuya silueta recortaba la luz dorada del salón. En lugar de arrodillarse, en lugar de extender una mano temblorosa por la preocupación, él se sacudía la solapa de su inmaculado smoking negro con un gesto de repugnancia visceral, como si el mero contacto con ella lo hubiera ensuciado. Su rostro, habitualmente una máscara de encanto corporativo, estaba contorsionado por una ira fría y calculadora. Sus ojos azules eran dos pozos de desprecio que la miraban como si fuera un insecto aplastado que arruinaba la estética de su gran noche. No había humanidad en su postura, solo la arrogancia de quien se cree intocable y la furia de quien ve su imagen pública amenazada por la torpeza de una mujer que él consideraba inferior en todos los sentidos posibles, una mujer que ahora yacía sangrando a sus pies. «Eres increíblemente torpe. Mira lo que has hecho». La voz de Julián cortó el aire tenso, no con preocupación, sino con una acusación sibilante y venenosa, destinada a salvar su propia reputación ante los inversores. Sus palabras resonaron con una claridad cruel, diseñadas para humillarla, para convertir a la víctima en la culpable ante los ojos de todos los presentes. Él no bajó el tono, al contrario, proyectó su voz para que cada persona en el salón, desde los camareros hasta los magnates, escuchara su justificación, siempre buscando atención, siempre arruinando todo con tus dramas, continuó, mientras daba un paso atrás, alejándose deliberadamente de ella como si su sufrimiento fuera contagioso. Sara intentó hablar, intentó decir que él la había empujado, que necesitaba ayuda, pero su voz se quebró en un sollozo ahogado por el dolor y la incredulidad, dándose cuenta con horror de que él estaba construyendo una narrativa en tiempo real, donde ella era la loca, y él, el mártir paciente. La reacción colectiva del salón fue una puñalada final al corazón de Sara. Nadie se movió, nadie corrió hacia ella, nadie rompió el protocolo de la elegancia para socorrer a una mujer embarazada herida. Los invitados, copas de champán en mano, la observaban con una mezcla de curiosidad morbosa y desdén elitista, como si estuvieran viendo una obra de teatro de mal gusto que les incomodaba,
pero de la que no podían apartar la vista. Vanessa, la directora de marketing, estaba allí, de pie junto a Julián, y Sara pudo ver la sombra de una sonrisa triunfante en sus labios pintados de rojo sangre, una satisfacción perversa al ver a la esposa inadecuada, reducida a escombros. Los murmullos comenzaron a elevarse como un enjambre de avispas, juicios susurrados detrás de manos enjolladas, asumiendo que la mujer en el suelo, con su vestido barato y su piel oscura, no pertenecía a ese mundo, y que, de alguna manera, se merecía ese destino por atreverse a entrar en el palacio de cristal de sus superiores. El dolor físico se intensificó, irradiando desde su espalda hacia sus piernas, y Sara sintió un líquido caliente y pegajoso deslizarse entre sus muslos, una sensación que disparó todas las alarmas de su instinto maternal. «Mi bebé, alguien ayude a mi bebé», gritó finalmente, un alarido desgarrador que nació de las entrañas y que debió haber conmovido a las piedras, pero que solo pareció aumentar la incomodidad de los presentes. La frialdad del mármol penetraba en sus huesos, y la visión se le nublaba, el mundo convirtiéndose en una acuarela borrosa de luces doradas y sombras negras. Se sentía infinitamente pequeña, una intrusa en su propia vida, descartada por el hombre al que había amado, y por el que había sacrificado su identidad, dándose cuenta demasiado tarde de que para ellos, su dolor no era una emergencia, sino un espectáculo grotesco, que debía ser limpiado rápidamente antes de que llegaran los invitados verdaderamente importantes. «Seguridad, sáquenla de aquí ahora mismo. Está teniendo una crisis histérica otra vez», ordenó Julián, chasqueando los dedos hacia los guardias uniformados que esperaban en el perímetro, validando así la mentira de su inestabilidad mental. Dos hombres corpulentos se acercaron, no con la delicadeza de paramédicos, sino con la firmeza de gorilas de discoteca, agarrándola por los brazos heridos para levantarla a la fuerza. Sara gimió cuando la movieron, sintiendo cómo cada centímetro de su cuerpo protestaba, sus piernas fallándole, obligada a ser arrastrada mientras sus pies apenas rozaban el suelo. La humillación era total, absoluta. Estaba siendo expulsada como basura del evento que celebraba el éxito de su esposo, tratada como una criminal o una vagabunda en el lugar donde debería haber sido la reina. La impotencia la asfixiaba más que el dolor físico, la certeza de que su voz no tenía valor en ese salón de depredadores vestidos de seda. Sin embargo, justo antes de que la oscuridad de la inconsciencia amenazara con tragarla por completo, mientras era arrastrada hacia las puertas de servicio lejos de las miradas de los VIPs, Sara sintió algo más que dolor. Sintió una rabia antigua y poderosa encenderse en lo profundo de su ser. A través de la bruma del sufrimiento, sus ojos se encontraron por última vez con los de Julián, quien ya se estaba dando la vuelta para sonreír a un inversor, borrándola de su existencia. Pero él no sabía lo que acababa de desatar. No sabía que al romper ese vaso y empujarla al abismo, no solo había roto un matrimonio, sino que había firmado su propia sentencia de muerte. Porque en ese momento, las grandes puertas principales del salón comenzaron a abrirse lentamente, revelando una silueta que traía consigo una tormenta mucho peor que la que Julián podría imaginar jamás. «Hola, me alegra que estés aquí para vivir esta historia conmigo. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde qué ciudad estás leyendo esto y qué hora marca tu reloj ahora mismo?» 8 horas antes de que el primer cristal se rompiera, la luz del sol de la mañana se filtraba tímidamente a través de las pesadas cortinas de terciopelo de la mansión, iluminando un escenario que, para cualquier observador externo, parecería el pináculo del éxito, pero que para Sara se sentía más como una celda de máxima seguridad decorada con oro. El silencio en la casa no era pacífico, era opresivo, cargado con la estática de las discusiones no resueltas y el miedo a perturbar el orden inmaculado que Julián exigía obsesivamente. Sara despertó con la pesadez característica del 8º mes de embarazo, sintiendo cómo sus articulaciones protestaban contra la suavidad excesiva del colchón de seda importada, un lujo que no le brindaba consuelo alguno. Se quedó inmóvil unos instantes, escuchando la respiración profunda de su esposo a su lado, y en lugar de sentir seguridad, una ola de ansiedad le recorrió la espina dorsal.
obligándola a levantarse con movimientos lentos y cautelosos para no despertarlo, sabiendo que su humor matutino era tan volátil como una granada sin seguro. Caminó descalza hacia el baño principal, un espacio cavernoso revestido de mármol blanco y espejos de cuerpo entero que parecían diseñados para resaltar cada imperfección humana. El frío del suelo penetró las plantas de sus pies, enviando escalofríos por sus piernas hinchadas, recordándole lo sola que se sentía en esa inmensidad arquitectónica. Se miró en el espejo, enfrentándose a su propio reflejo con una mezcla de reconocimiento y extrañeza. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos apagados, rodeados de sombras oscuras que ni las cremas más caras podían borrar, porque el cansancio que cargaba no era físico, sino del alma. Acarició su vientre prominente, la única curva de calidez en ese mundo de líneas rectas y superficies duras, y susurró una promesa silenciosa al hijo que crecía dentro de ella, jurándole que él conocería un amor diferente, un amor que no doliera ni exigiera la anulación de uno mismo para existir. El ritual de vestirse se convirtió en una batalla mental agonizante, parada frente a un vestidor que era más grande que el apartamento donde había crecido, lleno de ropa que Julián había aprobado, pero que ella sentía ajena, como disfraces de una vida que no le pertenecía. Sus dedos recorrieron las telas finas, pero se detuvieron en un vestido sencillo de maternidad, una prenda que había comprado en secreto con el poco efectivo que lograba guardar, porque era lo único que no le apretaba el alma. Recordó con amargura la última vez que intentó usar algo más llamativo. La mirada de desaprobación de Julián había sido tan cortante que se sintió desnuda. Él controlaba cada centavo, cada tarjeta de crédito, argumentando que ella no entendía el valor del dinero y que él debía administrarlo por el bien de la familia. Una mentira que ella aceptaba para evitar conflictos, ocultando la ironía de que su propia fortuna heredada podría comprar a Julián y a su empresa 10 veces. Mientras se cepillaba el cabello, intentando domar sus rizos naturales para que lucieran presentables, según los estándares eurocéntricos de su esposo, sintió una patada vigorosa en sus costillas. Una sonrisa genuina, la primera del día, iluminó brevemente su rostro cansado. Era su pequeño recordándole que no estaba sola, que había una vida vibrante y fuerte compartiendo su cuerpo. Se sentó en el borde de la bañera, respirando hondo, tratando de calmar las palpitaciones que se aceleraban cada vez que pensaba en la gala de esa noche. Sabía que sería un campo minado de interacciones sociales, donde cada palabra suya sería juzgada, cada movimiento escrutado. Su bebé reaccionaba a su estrés, moviéndose inquieto, y Sara frotó su piel en círculos suaves, transmitiéndole calma, diciéndole mentalmente que mamá sería fuerte, que soportarían unas horas más de fingimiento por el bien de la familia perfecta que intentaban proyectar. Bajó a la cocina, un laboratorio de acero inoxidable y granito negro, donde ni siquiera el aroma del café lograba hacer el ambiente acogedor. El personal de servicio, contratado y estrictamente instruido por la madre de Julián, la saludó con una cortesía distante y protocolar, evitando el contacto visual directo, como si temieran contagiarse de su desgracia, o, peor aún, ser reprendidos por el Señor, si se mostraban demasiado amistosos con ella. Sara se sentó en la isla gigante, sintiéndose minúscula, y comió unas tostadas secas con la sensación de estar masticando cartón. No tenía hambre, su estómago estaba cerrado por un nudo de nervios, pero sabía que debía nutrirse por el bebé. Observó el jardín a través de los ventanales panorámicos, un paisaje de césped cortado al milímetro donde ninguna hoja estaba fuera de lugar, una metáfora perfecta de lo que se esperaba de ella: ser decorativa, silenciosa y estar siempre bajo control. La mañana se arrastró con una lentitud dolorosa, marcada por la ausencia de Julián, quien se había encerrado en su despacho desde temprano para atender llamadas internacionales, gritando órdenes a sus subordinados con una agresividad que traspasaba las paredes insonorizadas. Sara pasó las horas en la habitación de invitados, el único lugar donde se sentía medianamente segura, leyendo un libro que no lograba concentrarse en entender, con la mente divagando hacia su padre, Marcus King. Se preguntó, como tantas otras veces, ¿qué pasaría si levantara el teléfono y le contara la verdad?
si dejara caer la fachada de chica humilde y huérfana que había construido para ser amada genuinamente. Pero el miedo la paralizaba. Miedo a confirmar que Julián solo la querría por su dinero si supiera la verdad. O peor, miedo a admitir ante su padre que se había equivocado al elegir a un hombre que la estaba consumiendo viva. Cuando llegó el momento de prepararse para la gala, el ambiente en la casa cambió, cargándose de una electricidad estática negativa. Julián emergió de su oficina, ya vestido con su smoking impecable, irradiando una mezcla de carisma tóxico y tensión nerviosa. Entró en la habitación donde Sara terminaba de maquillarse, tratando de ocultar las ojeras profundas bajo capas de corrector. Él no la saludó ni le preguntó cómo se sentía. Simplemente se paró detrás de ella, observando su reflejo en el espejo con ojos críticos, analizando cada detalle como si fuera un producto defectuoso en una línea de ensamblaje. «Espero que no pienses ir con ese pelo así de salvaje», comentó con voz suave, pero cargada de veneno, pasando una mano por su propio cabello engominado. Sara bajó la mirada, sintiendo las lágrimas picar en sus ojos, pero se las tragó, asintiendo sumisamente mientras buscaba horquillas para recogerse el cabello, cediendo una vez más a sus demandas estéticas para evitar una explosión. «Y ese vestido», continuó él, señalando la prenda sencilla que ella había elegido con tanto cuidado, «es una gala de tecnología, Sara, no una reunión de beneficencia para indigentes. ¿No tienes nada que parezca menos barato?» La palabra colgó en el aire, pesada y humillante. Sara sintió el impulso de gritarle que ese vestido era lo único que le cabía cómodamente, que sus pies estaban hinchados y su espalda dolía, pero sabía que cualquier queja sería interpretada como dramatismo. «Es lo único que me queda bien ahora, Julián», respondió con voz tenue, casi inaudible. Él soltó un suspiro exasperado, ajustándose los gemelos de oro, y murmuró algo sobre cómo ella siempre encontraba la manera de avergonzarlo, de bajar el nivel, sembrando en ella la semilla de la culpa antes incluso de salir de casa. El viaje en la limusina hacia el hotel fue un estudio en aislamiento compartido. Julián pasó todo el trayecto hablando por teléfono con Vanessa, discutiendo detalles logísticos y riendo de chistes internos, ignorando completamente la presencia de su esposa embarazada a su lado. Sara miraba por la ventanilla tintada, viendo pasar la ciudad borrosa, sintiéndose desconectada de la realidad. El cuero del asiento estaba frío, el aire acondicionado demasiado alto, y cada curva del camino le provocaba náuseas leves. Apretó su bolso contra su pecho como un escudo, sintiendo una premonición oscura, una sensación de que esa noche no sería como las otras, de que algo estaba a punto de romperse irreparablemente. No era solo tristeza lo que sentía, era el peso de una tormenta invisible que se acumulaba en el horizonte, lista para descargar su furia sobre su frágil existencia. Al llegar al hotel de 7 estrellas, la opulencia del lugar la golpeó como una bofetada. El vestíbulo era una catedral de consumo, con suelos de mármol pulido que reflejaban las luces de arañas gigantescas. Julián bajó primero, componiendo instantáneamente su sonrisa de «hombre del año» para los fotógrafos que esperaban, dejándola a ella maniobrar sola para salir del vehículo con su vientre pesado. Cuando finalmente logró salir, él ya estaba a varios pasos de distancia, saludando a un conocido, obligándola a apresurar el paso para no quedarse atrás, caminando con dificultad sobre sus pies doloridos. Se sintió como un accesorio olvidado, una sombra incómoda que seguía al sol brillante, invisible para todos excepto para aquellos que la miraban con curiosidad crítica, preguntándose qué hacía una mujer como ella con un hombre como él. Subieron a la suite reservada para los retoques finales antes de bajar al gran salón. La habitación era magnífica, con vistas panorámicas a la ciudad iluminada, pero para Sara se sentía como una jaula de cristal en las alturas. Julián comenzó a pasearse de un lado a otro, revisando su discurso, practicando sus gestos frente al espejo, completamente absorto en su propia imagen. Sara se sentó en el borde de un sofá de diseño, tratando de recuperar el aliento, sintiendo cómo el dolor de espalda se agudizaba. «Necesito agua, por favor», pidió suavemente, con la garganta seca por los nervios. Julián ni siquiera se volvió.
Simplemente señaló hacia el minibar con un gesto despectivo de la mano, indicándole que se sirviera ella misma, dejándole claro que en su mundo, sus necesidades físicas eran irrelevantes comparadas con su gran momento de gloria. «Escúchame bien, Sara», dijo él de repente, deteniéndose frente a ella y bloqueando la luz, su sombra cayendo sobre ella. Su tono había cambiado, ya no era distraído, sino amenazante y enfocado. «Esta noche es crucial. Los inversores del Holding King estarán allí. Necesito que esta fusión salga perfecta». Se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio personal, y Sara pudo oler el alcohol de su enjuague bucal mezclado con su colonia cara. «No hables a menos que te pregunten. No cuentes tus historias tristes de infancia. Sonríe, asiente, y, por el amor de Dios, trata de parecer sofisticada. No arruines esto para mí». Sus ojos azules eran fríos como el hielo, y Sara sintió un escalofrío de miedo real. No era una petición, era una orden militar. Asintió lentamente, sintiéndose más pequeña que nunca, atrapada en una red de expectativas imposibles. Sara se levantó con dificultad para ir al baño de la suite. Necesitaba un momento a solas para recomponerse antes de enfrentar a los lobos. Se miró en el espejo iluminado por luces LED, viendo cómo su maquillaje comenzaba a cuartearse sobre la piel cansada. Se preguntó dónde estaba la mujer fuerte y vibrante que solía ser, la hija de Marcus King, que había recorrido el mundo y estudiado en las mejores universidades. Había desaparecido, devorada por la necesidad patológica de ser amada por Julián, reducida a una versión gris de sí misma. Se lavó las manos con agua fría, tratando de despertar sus sentidos, y al secarse, notó que sus manos temblaban. No era solo miedo a Julián, era una intuición profunda de que el destino estaba a punto de dar un giro violento, y que ella estaba parada justo en el borde del precipicio. Al salir del baño, encontró a Julián esperándola en la puerta, impaciente, mirando su reloj de oro con insistencia. «Vamos, ya es tarde. Vanessa me está enviando mensajes. Los primeros invitados están llegando», ladró, abriendo la puerta de la suite sin esperar respuesta. Sara respiró hondo, colocó una mano protectora sobre su vientre y caminó hacia él, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mientras caminaban por el largo pasillo alfombrado hacia los ascensores, el sonido de sus pasos era absorbido por la tela, creando una atmósfera de irrealidad. Sara se sintió como si estuviera caminando hacia su propia ejecución, cada paso acercándola más al desastre. Julián no la tocó, no le ofreció el brazo. Caminaba un paso por delante, siempre por delante, dejándola luchar sola contra la gravedad y el cansancio. Dentro del ascensor, las paredes de espejo multiplicaron su imagen, mostrándola desde todos los ángulos. Vulnerable, embarazada, asustada. Julián aprovechó el breve trayecto para ajustarse la corbata una vez más y revisar su teléfono, desconectado emocionalmente de la mujer que llevaba a su hijo. El descenso fue rápido y silencioso, y con cada piso que bajaban, la presión en el pecho de Sara aumentaba. Podía sentir la vibración de la música y el murmullo de la multitud, incluso antes de que las puertas se abrieran. Cerró los ojos por un segundo, rezando por fuerza, rezando para que la noche pasara rápido y pudiera volver a la soledad segura de su habitación. Pero el destino tenía otros planes. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre, revelando la entrada al gran salón de cristal. El ruido de las conversaciones, el tintineo de las copas y la música de piano la golpearon de frente. El aire estaba cargado de perfumes costosos y ambición desmedida. Julián se transformó instantáneamente. Su postura se irguió, su sonrisa se encendió y sus ojos brillaron con una calidez falsa. Se giró hacia Sara, no para ayudarla, sino para susurrarle una última advertencia al oído, con los labios pegados a su oreja para que nadie más pudiera oír. «No te separes, pero no estorbes, y mantén esa barriga cubierta. No es elegante exhibirla tanto». Con esas palabras de aliento tóxico, él dio un paso hacia la luz, y ella, tragando su orgullo y su dolor, lo siguió hacia el escenario donde su vida estaba a punto de desmoronarse. Entraron en el salón, y de inmediato, Sara sintió las miradas. No eran miradas de bienvenida, sino escáneres sociales que evaluaban su valor y la descartaban en segundos. Vio a Vanessa al otro lado del salón,
radiante en su vestido rojo, sosteniendo una copa de champán y riendo con un grupo de hombres de negocios. La mirada de Vanessa se cruzó con la de Sara por un instante, y hubo un destello de desprecio tan puro que Sara sintió el impacto físicamente. Julián la guió hacia una mesa en la esquina, lejos del centro de atención, y la dejó allí como quien deja un objeto molesto antes de ir a divertirse. «Quédate aquí», dijo, y se alejó rápidamente hacia el grupo de Vanessa, dejándola sola en medio de la multitud hostil. Sara se quedó allí, de pie, con las manos sobre su vientre, sintiendo cómo la soledad la rodeaba, a pesar de estar rodeada de cientos de personas. Los minutos pasaron y se convirtieron en una eternidad de incomodidad. Sara observaba a su esposo desde la distancia, viéndolo ser el hombre encantador que alguna vez pensó que la amaba. Lo vio reír, tocar el hombro de los inversores, ser el centro del universo. Ella, en cambio, era invisible. Intentó acercarse a un grupo de mujeres que parecían amables, pero en cuanto notaron su vestido sencillo y su falta de joyas ostentosas, cerraron el círculo sutilmente, excluyéndola de la conversación sin decir una palabra. El dolor de espalda se volvió insoportable, y la sed era una tortura. Buscó con la mirada un lugar donde sentarse, pero todas las sillas cercanas estaban ocupadas o reservadas. Fue entonces cuando vio la zona VIP, con sus asientos vacíos y cómodos, y una idea desesperada cruzó por su mente. Solo necesitaba sentarse un momento, solo un momento para aliviar el peso. No sabía que ese simple deseo de descanso sería la chispa que encendería el infierno. Sara permanecía inmóvil en la periferia del gran salón, una estatua de resignación anclada en una esquina oscura, mientras la fiesta vibraba a su alrededor con una energía frenética y dorada. Desde su posición, observaba a Julián moverse entre los invitados como un tiburón en aguas tropicales, depredador y elegante, deslumbrando a todos con esa sonrisa ensayada que alguna vez la había enamorado a ella también. La distancia física entre ellos era de apenas 20 metros, pero la distancia emocional era un abismo insondable, un océano frío donde se ahogaban todas las promesas que se habían hecho en el altar. Él reía ante el comentario de un banquero, inclinando la cabeza con una falsa humildad que Sara conocía demasiado bien, esa máscara de joven prodigio que utilizaba para ocultar su insaciable sed de control. Para el mundo, él era el arquitecto del futuro. Para ella, se había convertido en el carcelero de su presente, un hombre que había transformado su amor en una herramienta de sumisión sistemática. La mente de Sara viajó involuntariamente hacia el pasado, hacia los primeros días de su relación, cuando Julián parecía ser su salvador, el único hombre que la amaba por su sencillez y no por el apellido que ella ocultaba con tanto celo. Recordaba cómo él solía decirle que eran un equipo contra el mundo, cómo le besaba las manos y le prometía construir un imperio para los dos. Pero esa memoria se sentía ahora como una escena de una película que había visto hace mucho tiempo, desconectada de la realidad brutal de su matrimonio actual. La transformación había sido lenta, casi imperceptible, como la erosión de una costa. Primero fueron comentarios sutiles sobre su ropa, luego sugerencias sobre cómo debía hablar, y finalmente, la prohibición explícita de ver a sus amigos del pasado porque no encajaban con la nueva imagen que él estaba construyendo. Julián no la había golpeado con los puños hasta hoy, pero la había golpeado con silencios, con miradas de desaprobación y con una indiferencia calculada que dolía más que cualquier moretón. Mientras Sara luchaba contra sus recuerdos, una figura vestida de rojo intenso cortó su campo de visión, capturando la luz y la atención de la sala con una agresividad deliberada. Vanessa, la directora de marketing, se deslizaba por el salón con la confianza de quien se sabe dueña del terreno, su vestido de seda ciñéndose a su cuerpo escultural, como una segunda piel sangrienta. Sara sintió un nudo en el estómago al verla. Vanessa representaba todo lo que Julián admiraba ahora: ambición desmedida, frialdad estética y una disposición implacable para trepar socialmente. No era un secreto, al menos no en la atmósfera cargada de feromonas y miradas cómplices que compartían Julián y ella, que había algo más que una relación profesional. Vanessa se detuvo cerca de Julián, susurrándole algo al oído que lo hizo sonreír de una manera genuina, una sonrisa que Sara no había recibido en meses
confirmando su sospecha de que en ese tablero de ajedrez, ella era el peón sacrificable y Vanessa la reina negra. Vanessa giró la cabeza lentamente, sus ojos de depredadora localizando a Sara en la esquina con una precisión militar. Caminó hacia ella, no para saludar, sino para marcar territorio, sosteniendo su copa de champán como si fuera un cetro. Al llegar frente a Sara, la recorrió con la mirada de arriba a abajo, deteniéndose con desdén en el vientre abultado y en el vestido desgastado. «Sara, querida», dijo con una voz melosa que goteaba veneno, lo suficientemente alto para que los cercanos escucharan, pero lo suficientemente bajo para parecer íntima. «¿Te sientes bien? Te ves terriblemente agotada. Quizás deberías haberte quedado en casa descansando, ya sabes, para no forzar la estética del evento. Julián está tan preocupado de que te desmayes y causes un alboroto». Las palabras eran cuchillas envueltas en seda, diseñadas para hacer sentir a Sara como una carga, un estorbo enfermo que manchaba la perfección de la noche. Sara intentó responder con dignidad, irguiendo la espalda, a pesar del dolor lumbar que la torturaba. «Estoy bien, Vanessa. Solo necesito un poco de agua», respondió, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos. Vanessa soltó una risita suave, cruel y burbujeante como el champán. «Oh, claro, agua, siempre necesitando algo, ¿verdad? Bueno, suerte encontrando a un camarero que no esté ocupado atendiendo a la gente importante». Con un último guiño despectivo, Vanessa dio media vuelta, su cabello rubio oscilando como un látigo, y regresó al lado de Julián, quien la recibió con una mirada de aprobación, como si hubiera completado con éxito una misión de limpieza. Sara se quedó sola de nuevo, sintiendo cómo la humillación quemaba en sus mejillas, una fiebre de vergüenza que contrastaba con el frío glacial del aire acondicionado que le calaba los huesos. En su soledad, Sara cayó en la trampa habitual de su mente, la justificación. Se dijo a sí misma que Julián estaba bajo mucha presión, que la fusión con el Holding King era el sueño de su vida y que, una vez que pasara, todo volvería a la normalidad. Se aferraba a esa esperanza frágil como un náufrago a una tabla en medio del océano, intentando convencerse de que el hombre cruel que la ignoraba era solo una versión temporal, un efecto secundario del estrés corporativo. «Él me ama», susurró para sí misma, acariciando su vientre. «Él quiere lo mejor para nosotros». Pero en el fondo de su corazón, una voz más sabia y antigua gritaba que era mentira, que el amor no se sentía como caminar sobre cristales rotos constantemente, que el amor no te hacía sentir pequeña, fea e invisible. Esa disonancia cognitiva la estaba desgarrando por dentro, una guerra civil entre su lealtad de esposa y su instinto de supervivencia. El bebé se movió bruscamente, una patada fuerte contra sus costillas que le arrancó un jadeo de dolor. Sara se apoyó en la pared para no perder el equilibrio, sintiendo cómo el peso de su embarazo se multiplicaba con el cansancio acumulado. Sus pies, hinchados dentro de unos zapatos que ya le quedaban apretados, pulsaban con cada latido de su corazón. La sed se había convertido en una necesidad imperiosa, su boca estaba seca y pastosa, y el olor a comida gourmet que flotaba en el aire solo aumentaba sus náuseas. Miró hacia las mesas de catering, repletas de manjares, caviar, langosta, frutas exóticas, pero parecían estar a kilómetros de distancia, detrás de una barrera invisible de invitados que la ignoraban. Se sentía como un fantasma hambriento en un banquete de reyes, presente pero no participante, viva pero tratada como si no existiera. Julián se acercó a ella de repente, apareciendo de la nada como una sombra alargada. Por un segundo, el corazón de Sara saltó con esperanza, pensando que venía a preguntarle cómo estaba o a ofrecerle sentarse, pero esa ilusión murió al instante cuando vio la tensión en su mandíbula y la frialdad en sus ojos. «¿Qué haces aquí parada como un mueble viejo?», siseó entre dientes, manteniendo una sonrisa falsa hacia la sala mientras le hablaba con odio a su esposa. «La gente está mirando. Muévete, circula, o vete al baño y escóndete. No quiero que te vean con esa cara de tragedia griega. Estás arruinando mi imagen de éxito y felicidad familiar». No esperó respuesta. Dio una orden y se giró, volviendo a sumergirse en la multitud, dejándola con las palabras clavadas en el pecho como dardos envenenados.
Ese breve intercambio trajo a la superficie la realidad de su control financiero y logístico. Sara se dio cuenta con terror de que no podía irse aunque quisiera. No tenía dinero para un taxi. Julián le había quitado sus tarjetas, por seguridad, y no le daba efectivo. El chofer tenía órdenes estrictas de solo obedecer a Julián. Estaba atrapada, prisionera en un hotel de lujo, rehén de la voluntad de un hombre que la despreciaba. La ironía de la situación era amarga. Ella, la hija de uno de los hombres más ricos del mundo, no tenía ni un centavo en el bolsillo para escapar de su propio esposo. Había renunciado a su poder para ser amada, y ahora no tenía ni amor ni poder, solo una vulnerabilidad extrema que la dejaba expuesta a la crueldad de un narcisista. Un camarero pasó cerca con una bandeja de copas vacías, y por un momento, sus miradas se cruzaron. El joven vio el cansancio en los ojos de Sara, la hinchazón de sus tobillos y la tristeza profunda que emanaba de ella. Hubo un destello de compasión en su rostro, un impulso humano de ayudar, pero luego miró hacia donde estaba Julián, riendo ruidosamente, y el miedo lo paralizó. El camarero bajó la mirada y siguió su camino, acelerando el paso, cómplice involuntario del sistema de silencio que protegía a los poderosos. Sara entendió el mensaje. En este mundo, la empatía era un riesgo laboral que nadie estaba dispuesto a correr. Estaba sola, rodeada de cientos de personas, pero absolutamente sola en su sufrimiento. Julián estaba ahora en el centro de un círculo de hombres de negocios, riendo de un chiste machista, con una copa de whisky en la mano. Sara notó cómo su lenguaje corporal era expansivo, dominante, ocupando espacio, mientras que ella trataba de hacerse cada vez más pequeña, de ocupar menos lugar en el mundo. Él palmeaba espaldas, estrechaba manos con vigor, irradiando una vitalidad que parecía succionar la de ella. En ese momento, él no era un esposo ni un futuro padre, era un actor en el escenario de su propia vanidad, y Sara era solo un accesorio defectuoso que había olvidado en el camerino. La crueldad no era solo lo que le decía, sino cómo la borraba de la narrativa de su vida frente a todos, negándole cualquier reconocimiento o validación pública. El ambiente del salón, diseñado para ser acogedor y lujoso, comenzó a sentirse hostil y agresivo para los sentidos de Sara. La música de piano, antes suave, ahora le parecía un martilleo constante en sus sienes. Las luces de los candelabros brillaban con una intensidad dolorosa, hiriendo sus ojos cansados. El olor a perfumes fuertes se mezclaba con el aroma de las flores exóticas, creando una atmósfera empalagosa y asfixiante que le cerraba la garganta. Cada risa aguda, cada tintineo de cristal, se sentía como una agresión física. Su cuerpo, en estado avanzado de gestación, estaba gritando por descanso, por silencio, por agua, pero el entorno le negaba todo consuelo, obligándola a mantenerse en pie en una tortura de resistencia física y psicológica. El hambre comenzó a punzar en su estómago, un recordatorio biológico de que no había comido bien en todo el día debido a los nervios. Recordó una cena reciente en casa, donde Julián le había quitado el plato antes de que terminara porque, según él, estaba comiendo con ansiedad, y eso era desagradable de ver. Nadie quiere una esposa gorda, Sara, ni siquiera después del embarazo, le había dicho con voz calmada, como si le estuviera dando un consejo útil. Ese recuerdo le provocó una oleada de vergüenza, haciéndola sentir culpable por tener hambre ahora, como si sus necesidades básicas fueran un defecto de carácter. Miró la comida de lejos, deseándola pero temiéndola, paralizada por la voz interiorizada de su abusador que le decía que no se la merecía. El miedo a hacer una escena la mantenía anclada. Sabía que si se desmayaba o si pedía ayuda a gritos, Julián nunca se lo perdonaría. La escena era el pecado capital en su mundo. La apariencia de perfección debía mantenerse a toda costa. Sara había aprendido a tragar sus lágrimas, a disimular su dolor, a sonreír cuando quería gritar. Se había convertido en una experta en la invisibilidad, en ser una presencia neutra que no molestaba. Pero esa noche, su cuerpo estaba llegando al límite de lo que podía soportar. La biología no entendía de protocolos sociales ni de miedos conyugales. Su bebé necesitaba oxígeno, necesitaba descanso, y su cuerpo estaba empezando a fallar bajo la presión. Observó de nuevo a Vanessa y a Julián. Ahora estaban más cerca,
sus cuerpos casi tocándose. Vanessa le arreglaba la corbata a Julián con una familiaridad que helaba la sangre, un gesto íntimo realizado en público con total impunidad. Julián no se apartó. Al contrario, se inclinó hacia ella, susurrándole algo que hizo que Vanessa soltara una carcajada gutural y echara la cabeza hacia atrás. Para Sara, ver eso fue como recibir una bofetada con la mano abierta. No era solo una infidelidad sospechada, era una humillación pública, una declaración de que ella, Sara, ya no importaba, de que había sido reemplazada en todas las funciones excepto en la de incubadora. La falta de respeto era tan flagrante que algunos invitados desviaban la mirada, incómodos. Pero nadie decía nada. Sara intentó una vez más hacer contacto visual con Julián, buscando un rastro del hombre que alguna vez le juró amor eterno. Levantó la barbilla, tratando de proyectar dignidad y necesidad al mismo tiempo. Cuando él finalmente la miró, por una fracción de segundo, no vio amor, ni siquiera odio, vio molestia pura. Era la mirada que uno le dedica a un perro que ladra durante una película importante. Él frunció el ceño levemente y negó con la cabeza, un gesto imperceptible para los demás pero devastador para ella, indicándole que se quedara donde estaba, que no se atreviera a interrumpir su momento de gloria con su presencia, deprimente. Ese rechazo silencioso rompió algo fundamental dentro de ella, la última cuerda que sostenía su esperanza. Se sintió como una impostora en su propia vida. Pensó en su padre, Marcus King, el hombre al que todos esperaban con ansias esa noche. Qué ironía tan cruel que el mundo se preparara para reverenciar a su padre mientras pisoteaba a su hija. Si supieran quién era ella en realidad, si supieran que la mujer pobre y torpe era la heredera de todo ese imperio, la tratarían como a una diosa. Pero Sara había elegido el camino difícil para encontrar la verdad del amor, y la verdad que había encontrado era amarga y destructiva. Su secreto, que antes veía como una prueba de integridad, ahora se sentía como una trampa mortal que le impedía reclamar su lugar y defenderse. El dolor en su espalda baja se transformó en espasmos agudos. Sus piernas temblaban visiblemente bajo el dobladillo de su vestido barato. Sentía que se iba a desplomar en cualquier momento. Necesitaba sentarse. No era un capricho. Era una emergencia médica inminente. Buscó desesperadamente un lugar, cualquier superficie que pudiera sostener su peso. Sus ojos recorrieron el salón abarrotado, pero cada silla, cada banco, estaba ocupado por personas que charlaban despreocupadamente, ajenas a su agonía. El mundo se redujo a un túnel de visión donde lo único que importaba era encontrar alivio para su cuerpo torturado antes de colapsar frente a todos. Fue entonces cuando vio la zona VIP. Estaba acordonada con terciopelo rojo, una isla de calma en medio del caos. Había sofás de cuero blanco, sillones amplios y, lo más importante, estaban vacíos, reservados exclusivamente para los inversores del Holding King que aún no habían llegado. Estaban allí, a solo unos pasos de distancia, prometiendo el descanso que ella necesitaba tan desesperadamente. Una jarra de agua helada con rodajas de limón brillaba sobre una mesa de cristal en esa zona, llamándola como un oasis en el desierto. La tentación fue abrumadora, eclipsando el miedo a la reprimenda de Julián. Sara dudó. Sabía que esa zona estaba prohibida, que era tierra santa para los negocios de Julián, pero el dolor era un dictador implacable. Se dijo a sí misma que solo sería un momento, solo un minuto para sentarse, beber un vaso de agua y recuperar fuerzas. Nadie se daría cuenta. Los inversores aún no llegaban. Podría sentarse, respirar y luego levantarse antes de que alguien importante apareciera. Era una lógica nacida de la desesperación, una negociación interna entre su obediencia y su supervivencia física. Miró a Julián, que seguía de espaldas ocupado con Vanessa. Nadie la estaba mirando. Con el corazón latiendo desbocado en su pecho, Sara tomó la decisión fatal. Dio un paso vacilante hacia la zona VIP, cruzando la línea invisible que separaba a la servidumbre de la realeza en la mente de su esposo. Sus manos temblorosas apartaron suavemente el cordón de terciopelo. No lo hizo por rebeldía, ni por arrogancia. Lo hizo porque sus piernas ya no la sostenían, y su bebé necesitaba que ella estuviera bien. Caminó hacia el sillón más cercano, con la vista fija en la jarra de agua,
sin saber que esos pocos pasos serían el detonante que haría estallar todo su mundo en pedazos, transformando una noche de gala en el escenario de su mayor tragedia y su eventual renacimiento. Julián se encontraba en la cúspide de su actuación social, radiante bajo la luz artificial que él creía controlar. Su figura, recortada contra el fondo dorado del salón, no proyectaba calidez, sino una perfección gélida y calculada, similar a la de las estatuas de mármol que adornaban el vestíbulo. Cada gesto suyo estaba coreografiado, la inclinación de la cabeza al escuchar, la mano en el bolsillo del pantalón para mostrar relajación, la risa medida que nunca llegaba a arrugar sus ojos. Psicológicamente, estaba en un estado de euforia narcisista, convencido de que esa noche no solo cerraría el trato de su vida, sino que validaría su existencia ante una sociedad que siempre lo había mirado con lupa. Sin embargo, debajo de esa capa de barniz social, hervía una impaciencia volcánica, una intolerancia absoluta hacia cualquier elemento que amenazara con desafinar su orquesta. Para Julián, las personas no eran seres humanos con emociones, eran accesorios que debían funcionar correctamente o ser desechados, y en su mente, su esposa defectuosa estaba a punto de convertirse en un residuo peligroso. A su lado, Vanessa brillaba con una intensidad radiactiva, enfundada en ese vestido rojo que parecía una herida abierta en medio de la sobriedad de los trajes oscuros. No era simplemente una empleada o una amante, era la encarnación de los deseos más oscuros de Julián: poder sin culpa, ambición sin freno y una crueldad estética que él encontraba irresistiblemente moderna. Vanessa se movía con la sinuosidad de una serpiente, sus ojos escaneando la sala en busca de debilidades que pudiera explotar para elevar el ego de su jefe. Su presencia no era pasiva. Ella alimentaba la tensión, susurrando comentarios ácidos al oído de Julián, validando su desprecio por los demás y reforzando la idea de que ellos dos eran una raza superior, depredadores en un mar de presas. Ella no solo quería a Julián, quería el imperio que él representaba, y veía a Sara no como una rival romántica, sino como un error administrativo que necesitaba ser corregido con urgencia antes de la fusión. Mientras tanto, ajena al peligro que se gestaba a sus espaldas, Sara llegó a la zona VIP. Cruzar el cordón de terciopelo rojo se sintió como atravesar un campo de fuerza invisible, un acto de transgresión silenciosa que aceleró su pulso hasta que el sonido de su propia sangre retumbó en sus oídos. El área estaba sumida en una penumbra elegante, lejos del bullicio principal, y el silencio allí tenía una calidad diferente, densa y cara. Al dejarse caer en el sofá de cuero blanco, su cuerpo emitió un suspiro involuntario de alivio tan profundo que casi le provocó el llanto. La suavidad del material acogió su espalda dolorida, y por un instante, el mundo dejó de ser hostil. Con manos temblorosas alcanzó la jarra de agua, sirviéndose un vaso con la desesperación de quien ha cruzado un desierto, ignorando que cada segundo de descanso estaba consumiendo la mecha de una bomba de tiempo. Fue Vanessa quien lo vio primero. Sus ojos de águila captaron el movimiento en la zona reservada, esa mancha discordante en el cuadro inmaculado que habían preparado para los King. Una sonrisa maliciosa curvó sus labios, no de alegría, sino de anticipación sádica. Se inclinó hacia Julián, interrumpiendo su conversación con un toque suave pero firme en el antebrazo, sus uñas largas presionando la tela de su chaqueta. Julián susurró con una urgencia teatral, señalando discretamente con su copa hacia el fondo del salón. ¿Esa no es tu esposa? ¿Sentada en el lugar del señor King? Dios mío, parece una indigente que se coló en la fiesta. Si los inversores llegan ahora y ven eso, pensarán que no tienes control ni siquiera sobre tu propia casa. Sus palabras fueron el detonante exacto que necesitaba la inseguridad latente de Julián para transformarse en furia ciega. Julián se giró lentamente, y al ver a Sara sentada allí, bebiendo agua con los ojos cerrados y una mano en el vientre, su rostro sufrió una transformación aterradora. La máscara de anfitrión encantador se derritió como cera al fuego, revelando al tirano que vivía debajo. Sus pupilas se dilataron, oscureciendo el azul de sus ojos hasta convertirlos en pozos negros de odio. No vio a una mujer embarazada agotada, vio una mancha de suciedad en su lienzo maestro, un acto de sabotaje deliberado diseñado para humillarlo. La vena de su sien comenzó a latir visiblemente,
y sus manos se cerraron en puños apretados a los costados. «Maldita sea», siseó, una maldición que salió como un chorro de vapor a presión. «Te dije que no hiciera escenas. Te dije que se mantuviera invisible». Su respiración se volvió agitada, superficial, como la de un animal a punto de embestir. Sin decir una palabra más a los invitados que lo rodeaban, Julián comenzó a caminar hacia la zona VIP. No caminaba, marchaba. Sus pasos eran largos y pesados, devorando la distancia con una determinación letal. Vanessa lo siguió de cerca, como la estela de un cometa destructivo, disfrutando del espectáculo inminente. A medida que avanzaban, la gente se apartaba instintivamente, sintiendo la radiación de ira que emanaba de él. El aire alrededor de Julián parecía vibrar, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. No era solo enojo, era la indignación de un narcisista que siente que su propiedad se ha revelado. Cada paso resonaba en el suelo de mármol como el tic-tac de un reloj llegando a cero, mientras Sara, con los ojos aún cerrados, disfrutaba de su último segundo de paz ignorante. Cuando Julián llegó al borde del cordón de terciopelo, se detuvo un momento, observándola con una mezcla de incredulidad y repulsión. Verla allí, con su vestido barato desparramado sobre el cuero italiano impoluto, fue para él una ofensa visual imperdonable. Se sentía violado en su espacio sagrado. Entró en la zona VIP, ignorando el protocolo, invadiendo el espacio personal de Sara con una brusquedad que hizo que el aire se volviera denso y difícil de respirar. Su sombra cayó sobre ella, bloqueando la luz de los candelabros, sumergiéndola en una oscuridad repentina. Sara abrió los ojos de golpe, sobresaltada, y se encontró con la mirada de su esposo clavada en ella desde arriba, una mirada que prometía castigo y dolor. El vaso de agua se detuvo a medio camino de sus labios, y el líquido tembló en su interior, reflejando el terror que se apoderó de ella instantáneamente. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó Julián. No a gritos, sino con una voz baja y gutural que era infinitamente más aterradora. Era el tono que usaba en la privacidad de su casa cuando estaba a punto de romper algo. «¿Te has vuelto completamente loca? Levántate de ahí, ahora». Las palabras cayeron sobre Sara como piedras. Intentó hablar, intentó articular una excusa, pero su garganta se cerró. El miedo la paralizó, clavándola al sofá. Podía ver los detalles de la ira en el rostro de Julián, la tensión en los músculos de su mandíbula, el ligero enrojecimiento de sus orejas, el brillo sudoroso en su frente. Era un monstruo contenido apenas por la delgada capa de las normas sociales, y esa capa se estaba rasgando rápidamente. Vanessa se posicionó al otro lado, flanqueando a Sara como si estuvieran acorralando a una presa. Cruzó los brazos sobre su pecho y soltó un suspiro exasperado, mirando el techo como si estuviera pidiendo paciencia al cielo. «Julián, mira el sofá», dijo con desdén, señalando una mancha imaginaria o quizás una arruga en la tela. «Espero que no lo haya manchado. Sabes que ese cuero absorbe todo, especialmente el olor a barato». Sara sintió las lágrimas agolparse en sus ojos ante la crueldad gratuita. Se sintió sucia, indigna, tal como ellos querían que se sintiera. Instintivamente, intentó cubrirse más con su ropa, encogiéndose sobre sí misma para proteger a su bebé de la toxicidad que la rodeaba, convirtiéndose en una bola de nervios y miedo. Solo necesitaba un momento, logró susurrar Sara, su voz quebrada y pequeña. «Me sentía mareada, Julián, el bebé», pero él la cortó con un gesto violento de la mano, como si espantara una mosca molesta. «No me importa el bebé», espetó él, olvidando por un segundo dónde estaba. «Me importa mi reputación. Me importa que los King van a entrar por esa puerta en cualquier momento, y te van a encontrar aquí, luciendo como una miserable, sentada en sus asientos. ¿Es que quieres arruinarme? ¿Eso es? ¿Es tu pequeña venganza por ser una inútil?». La acusación era absurda, pero dicha con tal convicción que golpeó a Sara como una verdad física, haciéndola dudar de su propia realidad, haciéndola sentir culpable por su dolor biológico. La tensión en la zona VIP comenzó a atraer miradas periféricas. Aunque la música seguía sonando y la fiesta continuaba, una burbuja de silencio incómodo empezó a expandirse alrededor de ellos. Algunos invitados cercanos bajaron el tono de sus conversaciones,
sus antenas sintonizando el conflicto doméstico que se desarrollaba frente a sus ojos. Julián notó esto, y su ansiedad se disparó. Sabía que tenía que limpiar la escena rápido, pero su ira le impedía actuar con lógica. Se sentía atrapado entre la necesidad de mantener las apariencias y el deseo irrefrenable de castigar a Sara por su desobediencia. Esa fricción interna lo estaba volviendo errático, peligroso. Sus manos se abrían y cerraban, buscando algo que agarrar, algo que romper. «Levántate», ordenó de nuevo, esta vez más fuerte, con un matiz de desesperación. Sara intentó obedecer, apoyó las manos en el sofá y trató de impulsarse hacia arriba, pero su cuerpo, pesado y torpe por el embarazo avanzado, no respondió con la rapidez necesaria. Sus piernas fallaron a mitad de camino y volvió a caer sentada con un ruido sordo. Para Julián, este fallo físico no fue una señal de debilidad médica, sino un acto de desafío deliberado. «¿Ahora te niegas? ¿Te estás burlando de mí?», gruñó, inclinándose hacia ella hasta que su nariz quedó a centímetros de la suya. Sara podía oler el whisky caro en su aliento, mezclado con el aroma metálico de la adrenalina. Negó con la cabeza frenéticamente, los ojos desorbitados, incapaz de hacerse entender. Vanessa miró su reloj de pulsera, un Rolex de oro que brillaba agresivamente bajo la luz. «Julián, tienen que estar en el ascensor. Tienes 30 segundos antes de que esto se convierta en un desastre de relaciones públicas», advirtió con frialdad clínica. Esa frase actuó como un acelerante sobre el fuego de Julián. El tiempo se le acababa. La imagen de Marcus King entrando y viendo a Sara allí se convirtió en una pesadilla vívida en su mente. El pánico se mezcló con la ira, creando una combinación letal. Ya no pensaba como un ser racional. Pensaba como un animal acorralado que necesita eliminar un obstáculo para sobrevivir. Su mirada se fijó en el brazo de Sara, visualizando la acción física necesaria para removerla, ya que las palabras habían fallado. Sara, sintiendo el cambio en la atmósfera, intentó hablar de nuevo. Intentó apelar a la humanidad que esperaba que aún existiera en algún lugar profundo de él. «Julián, por favor, me duele. Ayúdame a levantarme», suplicó, extendiendo una mano hacia él, buscando apoyo. Fue un error. Julián miró su mano extendida no como una petición de ayuda, sino como una exigencia, como una garra que intentaba arrastrarlo hacia abajo, hacia la mediocridad que él tanto despreciaba. «No me toques», dijo con asco, retrocediendo un paso como si ella tuviera una enfermedad contagiosa. La humillación pública de que ella intentara tocarlo frente a Vanessa y los posibles espectadores fue la gota que colmó el vaso. Su paciencia se rompió definitivamente, astillándose en 1000 pedazos de violencia contenida. El entorno de lujo se volvió opresivo, casi grotesco en su contraste. Las risas distantes sonaban como burlas demoníacas. El brillo de los cristales parecía afilarse como cuchillos. Sara se sintió atrapada en una pesadilla surrealista donde los objetos inanimados conspiraban contra ella. El sofá de cuero se sentía resbaladizo. La mesa de cristal frente a ella parecía acercarse, amenazante, con sus bordes duros y sus esquinas perfectas. Todo en ese espacio estaba diseñado para la gente dura, rica y perfecta. No había lugar para la fragilidad de una mujer embarazada y rota. La arquitectura misma del lugar rechazaba su presencia, y Julián era el ejecutor de ese rechazo. «Eres un lastre, Sara. Siempre lo has sido», murmuró Julián, y esta vez había una finalidad escalofriante en su tono. Ya no estaba gritando, estaba declarando un hecho. Se ajustó los puños de la camisa con un movimiento brusco, preparándose para la intervención física. Vanessa dio un paso atrás, dándole espacio, tácitamente aprobando lo que estaba por suceder, convirtiéndose en cómplice por omisión. Ella no se ensuciaría las manos, pero disfrutaría viendo cómo se hacía el trabajo sucio. Sara vio el movimiento, vio la intención en los ojos de su esposo, y un terror primal se apoderó de ella. Intentó encogerse aún más, hacerse una bola, proteger su vientre con los brazos, sabiendo instintivamente que las palabras habían terminado y que la violencia era inminente. La luz del salón pareció parpadear, o quizás fue la visión de Sara la que falló por la bajada de presión. El sonido de su propio corazón era ensordecedor.
un tambor de guerra que anunciaba el fin de su mundo conocido. Vio la mano de Julián levantarse, no para acariciar, no para ayudar, sino para agarrar. Los dedos de él estaban tensos, los nudillos blancos. El tiempo pareció ralentizarse, estirándose como un elástico a punto de romperse. En ese segundo eterno, Sara comprendió que el hombre frente a ella era un extraño total, un enemigo que compartía su cama y que estaba sola, terriblemente sola, frente a una fuerza que quería destruirla. El murmullo de la fiesta se desvaneció en un zumbido blanco. Julián avanzó el último paso que los separaba, invadiendo su espacio vital por completo. «Si no te mueves tú, te moveré yo», sentenció. No hubo vacilación en su voz, ni un ápice de duda. Estaba decidido a borrarla de la escena, a extirparla como un tumor antes de que llegaran los ojos importantes. Sara contuvo la respiración, sus ojos llenos de lágrimas fijas en los de él, suplicando en silencio una piedad que no llegaría. El aire entre ellos estaba tan cargado que una sola chispa podría incendiar todo el hotel. El miedo se transformó en una certeza física de dolor. Sara tensó cada músculo de su cuerpo, preparándose para el impacto, aunque no sabía de qué forma vendría. Vio cómo la mano de Julián descendía hacia su brazo con la velocidad de una cobra. Vanessa observaba con una sonrisa congelada. Los invitados cercanos giraban sus cabezas atraídos por la energía oscura que emanaba del rincón VIP. Era el preludio del desastre, el momento justo en que la cuerda de la tensión dramática se tensa hasta su límite máximo, vibrando con una frecuencia insoportable antes de estallar. Todo estaba listo para la tragedia. Los actores estaban en sus marcas, el escenario iluminado, la audiencia distraída pero presente, la fusión del Holding King, la ambición de Julián, la crueldad de Vanessa y la vulnerabilidad de Sara convergieron en ese punto singular del espacio-tiempo. Julián agarró la tela del vestido de Sara a la altura del hombro, sus dedos clavándose en su piel a través de la tela barata. El contacto fue eléctrico, violento, una violación de la intimidad que rompió el último tabú. Sara soltó un gemido ahogado, y en ese instante, el destino selló su sentencia. El empujón no había ocurrido todavía, pero la agresión ya había comenzado en el alma, y el abismo se abrió bajo sus pies, esperando devorarla. El contacto físico inicial no fue un golpe, sino un agarre tenaza que quemó la piel de Sara a través de la tela barata de su vestido. Julián cerró sus dedos alrededor de su brazo superior con una fuerza desproporcionada, clavando las yemas como si quisiera arrancar el músculo del hueso, un gesto de posesión violenta que buscaba anularla. No hubo advertencia previa, solo la transición abrupta de la tensión verbal a la agresión física, un cruce de línea que heló la sangre de Sara. Ella jadeó, un sonido ahogado por la sorpresa y el dolor agudo, y miró a los ojos de su esposo buscando un rastro de cordura, pero solo encontró una oscuridad abismal. «Lárgate de mi vista, me das asco», siseó él, escupiendo las palabras con una virulencia que golpeó más fuerte que cualquier puñetazo, impregnando el aire entre ellos con un odio tóxico y palpable que parecía deformar la realidad misma, convirtiendo al hombre que amaba en un verdugo implacable. Sara, desequilibrada por el tirón repentino y el peso de su propio vientre, tropezó torpemente sobre sus tacones desgastados, sus piernas hinchadas incapaces de responder con agilidad. En un acto reflejo de pura supervivencia, sus manos volaron hacia la solapa del smoking de Julián, buscando desesperadamente un punto de apoyo para no caer, aferrándose a la seda negra como un náufrago a una roca. Pero ese contacto, esa necesidad de ayuda física, fue interpretada por la mente retorcida de Julián como un ataque, una mancha intolerable sobre su perfección sartorial. Su rostro se contorsionó en una mueca de repulsión absoluta, como si un insecto venenoso se le hubiera posado encima. «Suéltame», rugió, y con un movimiento brusco y deliberado, usó ambos brazos para empujarla con todas sus fuerzas, liberando en ese empujón años de desprecio acumulado y frustración narcisista. El mundo de Sara entró en una fase de cámara lenta aterradora, donde la física pareció suspender sus reglas habituales para prolongar el horror del momento. Sintió como la gravedad la traicionaba, sus pies perdiendo contacto con la alfombra, su cuerpo inclinándose inexorablemente hacia atrás en un ángulo imposible. Mientras caía,
Su mirada quedó anclada en el rostro de Julián, que se alejaba rápidamente, y vio en él no arrepentimiento, sino una satisfacción fría, la liberación de quien se deshace de una carga pesada. Sus manos, que un segundo antes buscaban sostén, ahora aleteaban inútilmente en el vacío, tratando de agarrarse al aire denso del salón. El miedo más primitivo se apoderó de ella, no por su propia integridad, sino por la vida que cargaba en su vientre, una conciencia terrorífica de que su hijo estaba totalmente expuesto al impacto inminente que no podía evitar. La trayectoria de su caída fue interceptada cruelmente por la mesa baja de centro, una pieza de diseño vanguardista, hecha de cristal templado y bordes de acero afilados. El impacto fue devastador. La espalda de Sara chocó contra el borde sólido primero, un golpe seco que le sacó todo el aire de los pulmones en un instante, seguido inmediatamente por el estallido del cristal bajo su peso. El sonido fue ensordecedor, una cacofonía de crujidos y estallidos que sonó como un disparo en la atmósfera silenciosa de la zona VIP. El vidrio, diseñado para ser resistente, cedió ante la violencia de la caída, rompiéndose en miles de fragmentos que se convirtieron en dientes de tiburón, esperando morder su carne. La mesa colapsó por completo, llevándose consigo las bandejas de aperitivos y las copas, creando una cascada de destrucción que envolvió a Sara en una nube de escombros brillantes y peligrosos. Sara aterrizó en el suelo de mármol con un ruido sordo y húmedo, rodeada por las ruinas de la mesa. El dolor no fue inmediato. Hubo un microsegundo de entumecimiento total, un shock sistémico donde su cerebro se negó a procesar la magnitud del daño. Pero luego, la agonía estalló como una bomba de racimo en su sistema nervioso. Sintió el corte agudo de los cristales rasgando la piel de sus brazos y espalda, el golpe profundo en su cadera y, lo más aterrorizante, la sacudida violenta en su abdomen. Quedó tendida en una posición antinatural, con las piernas torcidas y el vestido subido, expuesta y vulnerable. Un gemido largo y gutural escapó de su garganta, un sonido que no parecía humano, sino el lamento de un animal herido de muerte, vibrando con una frecuencia de sufrimiento que heló la sangre de todos los que estaban cerca. El salón entero se congeló. La música de piano se detuvo abruptamente cuando el pianista, horrorizado, levantó las manos de las teclas. Las conversaciones murieron en las gargantas, reemplazadas por un silencio espeso y sofocante. Cientos de cabezas se giraron simultáneamente hacia la fuente del estruendo, creando un anillo de espectadores paralizados. Nadie se movió. El shock colectivo era una barrera invisible que mantenía a todos anclados en sus lugares. Veían la escena, procesaban la violencia, pero la etiqueta social y el miedo a intervenir en un conflicto de alto nivel los mantenía estáticos. Era un cuadro grotesco. La mujer embarazada tirada entre cristales rotos y comida desperdiciada, mientras el hombre de smoking se mantenía de pie sobre ella, una figura de autoridad impasible que no mostraba ninguna intención de agacharse. Julián, lejos de mostrar preocupación, reaccionó con una indignación coreografiada para salvar su propia imagen. Se sacudió las mangas de su chaqueta con gestos rápidos y nerviosos, como si el contacto con Sara lo hubiera contaminado físicamente. Miró a su alrededor, buscando los ojos de los inversores o testigos importantes, y alzó la voz para que todos lo escucharan. «Es increíblemente torpe. Mira lo que has hecho», exclamó, señalando el desastre en el suelo con un dedo acusador. Su tono no era de disculpa, sino de regaño, como un padre frustrado con un niño desobediente que acaba de romper un jarrón caro. «Siempre buscando atención con tus dramas. No puedes comportarte ni un segundo», continuó, construyendo en tiempo real la narrativa de que ella era la culpable, la inestable, la que había provocado su propia caída por pura incompetencia motriz. Vanessa permanecía a su lado, inmóvil como una estatua de hielo vestida de fuego. No hubo ni un parpadeo de compasión en sus ojos maquillados. Al contrario, miró a Sara con una mezcla de asco y aburrimiento, y con la punta de su zapato de tacón de aguja, apartó el bolso de Sara que había caído cerca de sus pies, pateándolo suavemente lejos del alcance de la mujer caída. Fue un gesto sutil pero devastadoramente cruel, una confirmación física de que Sara era basura que debía ser barrida.
Vanessa sacó su teléfono celular discretamente, no para llamar a una ambulancia, sino para enviar un mensaje rápido al equipo de relaciones públicas, preparándose para contener el daño mediático antes incluso de saber si la mujer en el suelo y su bebé sobrevivirían. Su prioridad era la empresa. La humanidad era un lujo que no se podía permitir. La reacción de los testigos comenzó a evolucionar del shock a la morbosidad moderna. Algunos, recuperándose de la parálisis inicial, sacaron sus teléfonos móviles, no para pedir ayuda, sino para grabar. Las pantallas iluminadas empezaron a multiplicarse en la penumbra del salón, capturando el sufrimiento de Sara como contenido para redes sociales. El flash de una cámara disparó, luego otro, cegando momentáneamente a la mujer herida. Nadie se acercó. El círculo de seguridad social alrededor de Julián era demasiado intimidante. Los camareros miraban aterrorizados, queriendo intervenir pero temiendo perder sus empleos si cruzaban la línea invisible que separaba el servicio de los invitados VIP. Sara estaba sola en el centro de un coliseo moderno, rodeada de espectadores que consumían su tragedia con voracidad digital. En el suelo, la realidad de Sara se redujo a un solo punto de enfoque: su vientre. El dolor de los cortes en su piel era irrelevante, comparado con el calambre profundo y desgarrador que comenzó a irradiar desde su útero. Sintió una contracción violenta, dura como una piedra, que le cortó la respiración. Llevó sus manos temblorosas y ensangrentadas hacia su abdomen, acunando al bebé a través de la tela y la carne, tratando de sentir algún movimiento, alguna señal de vida. No, 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 susurraba entre dientes, con los ojos cerrados por el dolor, ignorando los gritos de Julián y los flashes de las cámaras. Sintió algo caliente y líquido deslizarse entre sus piernas, una humedad que no era orina, sino la señal inequívoca de que algo vital se había roto en su interior. El pánico la inundó, un terror frío que eclipsó todo lo demás. Con un esfuerzo sobrehumano, Sara levantó la cabeza del suelo, ignorando el vértigo que amenazaba con hacerla desmayar. Sus ojos, llenos de lágrimas y dolor, buscaron a alguien, a cualquiera, en la multitud de rostros borrosos. Abrió la boca, y desde lo más profundo de su ser, soltó un grito que rompió la última barrera de decoro en el salón. «Mi bebé, alguien ayude a mi bebé», aulló, un sonido crudo y visceral que resonó contra las paredes doradas y los techos altos. No pedía por ella, su propia vida ya no le importaba. Su súplica era una oración desesperada lanzada al vacío de la indiferencia humana. La sangre comenzaba a formar un pequeño charco oscuro bajo su cadera, contrastando violentamente con el blanco inmaculado del mármol, una mancha roja de culpa que se expandía lentamente, acusando a todos los presentes con su mera existencia. El grito desgarrador de Sara actuó como un martillo rompiendo el vidrio de la indiferencia colectiva, un sonido tan cargado de angustia primaria que perforó la burbuja de sofisticación artificial del evento. El eco de su súplica rebotó contra los techos altos, mezclándose con el estruendo residual de los cristales rotos, creando una disonancia auditiva que erizó la piel de los presentes. La mancha de sangre bajo su cuerpo comenzó a expandirse con una rapidez alarmante, un rojo brillante y oxigenado, que contrastaba violentamente con el blanco puro del mármol, transformando el suelo pulido en un lienzo de crimen. Los invitados, que segundos antes miraban con desdén, ahora retrocedían con un horror visceral, llevándose las manos a la boca, no por empatía, sino por la repulsión instintiva hacia la realidad biológica de la tragedia que manchaba sus zapatos de diseñador. Julián, dándose cuenta de que la escena visual era catastrófica para su imagen, reaccionó no con humanidad, sino con una gestión de crisis fría y despiadada. «Sáquenla de aquí inmediatamente. ¿No ven que está perturbando a los invitados?», gritó a los guardias de seguridad, su voz temblando ligeramente no por miedo, sino por la furia de ver su noche arruinada. Se giró hacia los espectadores más cercanos, forzando una sonrisa tensa que parecía una mueca calavérica, y agitó las manos como si estuviera espantando humo. «Por favor, disculpen el espectáculo. Mi esposa sufre de episodios severos. A veces se lastima a sí misma para llamar la atención. Ya saben cómo es la enfermedad mental», mintió descaradamente,
construyendo una coartada en tiempo real sobre el cuerpo sangrante de la mujer que llevaba a su hijo. Vanessa se unió al control de daños con la eficiencia de una ejecutora corporativa. Se movió rápidamente entre los grupos de inversores clave, susurrando mentiras venenosas con una expresión de falsa preocupación. Pobre Julián. Ha intentado todo para ayudarla, pero ella es incontrolable. Es triste ver cómo el abuso de sustancias afecta el embarazo. Deslizó sutilmente a un banquero influyente, plantando la semilla de la duda moral sobre la víctima. Su objetivo era claro: deshumanizar a Sara lo más rápido posible, convirtiéndola en un problema que debía ser eliminado, en lugar de una persona que necesitaba ayuda. Vanessa sabía que si lograban etiquetarla como loca o adicta, cualquier acusación posterior de agresión perdería credibilidad ante la opinión pública. Los guardias de seguridad, hombres corpulentos entrenados para lidiar con borrachos y paparazzi, no sabían cómo manejar a una mujer embarazada herida. Obedeciendo la orden de Julián de sacarla, se acercaron a Sara con una brusquedad aterradora. Uno la agarró por los hombros y otro por las piernas, levantándola del suelo sin esperar a una camilla, ignorando los protocolos médicos básicos. Sara gritó de nuevo cuando el movimiento brusco sacudió su cuerpo destrozado, sintiendo como los fragmentos de vidrio incrustados en su piel se movían y desgarraban más tejido. «No, me duele, déjenme», sollozó, pero sus palabras se perdieron en el caos. Para la seguridad, ella no era una víctima. Era un paquete defectuoso que debía ser removido para limpiar el pasillo. En la mente de Sara, la realidad se fracturaba en pedazos inconexos. El dolor físico era una ola de fuego blanco que la consumía, pero el terror por su bebé era un agujero negro que tragaba toda su esperanza. Sentía que la vida se le escapaba entre las piernas, una humedad cálida y constante que le indicaba que el tiempo se estaba acabando. Su visión se nublaba. Las luces de los candelabros se convertían en estelas borrosas, y las caras de los invitados se transformaban en máscaras grotescas y deformes. Intentó aferrarse a la conciencia, repitiéndose mentalmente el nombre que había elegido para su hijo, usándolo como un ancla para no dejarse arrastrar por la oscuridad que amenazaba con engullirla. En medio de la marea de indiferencia, hubo un único destello de humanidad que provino del lugar menos esperado. Un joven camarero, el mismo que había cruzado miradas con ella antes, rompió el protocolo de invisibilidad del servicio. Corrió hacia la escena con un mantel blanco en las manos, intentando cubrir a Sara y presionar la herida para detener el sangrado. «Necesita una ambulancia. No la muevan así», gritó el chico, enfrentándose a los guardias con una valentía temblorosa. Sin embargo, su heroísmo fue efímero. Julián lo empujó violentamente hacia un lado. «Vuelve a tu trabajo o estás despedido. No te pagan para opinar», le espetó, aplastando el único acto de bondad en la sala con el peso de su autoridad y arrogancia. El traslado de Sara hacia la salida fue una procesión de vergüenza y horror. Los guardias la arrastraron por el pasillo central, sus pies descalzos. Había perdido los zapatos en la caída, rozando la alfombra roja, dejando un rastro visible de gotas de sangre que marcaba el camino de su expulsión. Los invitados se apartaban a su paso como las aguas del Mar Rojo, creando un corredor de juicios silenciosos. Algunos desviaban la mirada, incapaces de soportar la crudeza de la escena. Otros seguían grabando, capturando el momento en que su vestido se enganchó y se rasgó aún más, exponiendo su vulnerabilidad al mundo digital. Sara se sintió como un animal sacrificado siendo arrastrado fuera del altar, desechada por los sumos sacerdotes del dinero. Al cruzar las puertas dobles hacia el vestíbulo del hotel, la atmósfera cambió drásticamente. El aire era más frío, y el ruido de la fiesta quedó amortiguado, reemplazado por el eco distante de las sirenas que se acercaban. El personal de recepción y los botones se quedaron paralizados al ver el estado de la mujer que los guardias traían. No podían creer que esa fuera la esposa del anfitrión. La dejaron en un sofá del lobby, esperando que la ambulancia llegara, tratándola como una mercancía dañada que ya no podía estar en el escaparate principal. Sara, medio inconsciente, temblaba incontrolablemente, sus dientes castañeando por el shock hipovolémico, mientras sus manos seguían aferradas a su vientre en un abrazo protector y desesperado. Dentro del gran salón,
Julián intentaba reescribir la historia inmediatamente. Hizo una señal a la orquesta, y la música de piano, vacilante al principio, volvió a llenar el aire, intentando cubrir el vacío que habían dejado los gritos. «Continúen, por favor. Todo está bajo control. Lamentamos la interrupción», anunció con una voz que pretendía ser firme, pero que tenía bordes histéricos. Ordenó a los camareros que limpiaran la sangre y los vidrios de inmediato, como si al borrar la evidencia física pudiera borrar también el recuerdo del evento. Se ajustó la corbata frente a un espejo decorativo, respirando hondo, tratando de convencerse a sí mismo de que había manejado la situación, ignorando que acababa de destruir su vida irreversiblemente. Las sirenas finalmente llegaron a la entrada principal del hotel, un sonido estridente de urgencia real que cortó la noche. Los paramédicos irrumpieron en el lobby con camillas y equipos, un torbellino de actividad profesional y colores neón que contrastaba con la elegancia sobria del hotel. Al ver a Sara, su actitud cambió de prisa a emergencia crítica. «Código rojo, obstétrico, pérdida masiva de fluidos», gritó uno de ellos. Cortaron la tela de su vestido para acceder a las heridas y le colocaron una mascarilla de oxígeno. La brutalidad de la intervención médica en medio del lujoso lobby fue un choque de realidades. La vida y la muerte peleando en un escenario diseñado solo para el placer superficial. Cuando subieron a Sara a la ambulancia, la sensación de movimiento acelerado le provocó una náusea intensa. Las luces intermitentes rojas y azules iluminaban el interior del vehículo, creando un efecto estroboscópico sobre el rostro pálido de la paramédico que le tomaba el pulso. «Quédate conmigo, cariño, quédate conmigo. ¿Cómo se llama tu bebé?», le preguntaba la mujer para mantenerla despierta. Sara intentó responder, pero sus labios solo formaron palabras sin sonido. Sentía que se estaba desconectando, como si un cable vital se hubiera cortado. El sonido de la sirena era ensordecedor, un lamento mecánico que anunciaba al mundo que una tragedia estaba en curso, corriendo contra el tiempo por las calles de la ciudad. De vuelta en el hotel, la normalidad que Julián intentaba imponer se estaba resquebrajando. Aunque la música sonaba y el champán fluía, el ambiente estaba muerto. Los invitados formaban pequeños grupos, susurrando, compartiendo los videos que habían grabado. La mentira de la enfermedad mental no se sostenía completamente ante la brutalidad de lo que habían presenciado. Había una mancha oscura en el mármol que los limpiadores no lograban sacar del todo, una sombra persistente que recordaba a todos lo sucedido. La duda comenzaba a infectar la sala. La imagen de Julián como el hombre perfecto tenía ahora una grieta visible y fea, y los tiburones de los negocios podían oler la sangre en el agua. Julián miró su reloj por 10ª vez en un minuto. Los representantes del Holding King ya deberían haber llegado. Su ausencia era un presagio ominoso. Revisó su teléfono con dedos temblorosos, esperando un mensaje de confirmación, pero la pantalla estaba vacía. Una gota de sudor frío le bajó por la espalda. Empezó a sentir una paranoia creciente, la sensación de que los ojos que lo miraban ya no eran de admiración, sino de sospecha. Se acercó a Vanessa, buscando reafirmación, pero incluso ella parecía inquieta, mirando hacia la entrada con nerviosismo, consciente de que si los inversores habían visto algo o se enteraban, el trato estaba muerto. En el hospital, Sara ingresaba a urgencias en medio de un caos de voces médicas y pitidos de monitores. Trauma abdominal cerrado, frecuencia fetal baja, quirófano 1. Ahora, escuchó entre la niebla de su conciencia. Las luces blancas del techo pasaban a toda velocidad sobre ella como líneas en una carretera infinita. El olor a antiséptico era penetrante, quemándole la nariz. Le arrancaron la ropa restante, le pusieron vías intravenosas, y la frialdad del quirófano la golpeó. En ese momento de soledad absoluta, justo antes de que la anestesia la llevara, Sara tuvo un último pensamiento claro. No iba a morir. No podía morir. Tenía que sobrevivir para destruirlo. Mientras tanto, en la entrada del hotel, el caos posagresión tomó un giro inesperado. Las puertas giratorias no se abrieron para dejar entrar a más invitados festivos, sino que se detuvieron para permitir el paso de una comitiva diferente. No eran paramédicos ni policías regulares. Eran hombres de traje oscuro con auriculares, moviéndose con una precisión militar,
despejando el camino. El aire en el vestíbulo se densificó, cargándose de una electricidad estática diferente a la de la fiesta. Era la presión atmosférica que precede a un huracán. Julián, desde el balcón del salón, miró hacia abajo y sintió que sus rodillas se debilitaban. No eran los inversores llegando para brindar, era el juicio final llegando para ejecutar sentencia. Las puertas dobles de caoba maciza del gran salón, que hasta ese momento habían servido como barrera contra el mundo exterior, se abrieron de par en par con un estruendo solemne que hizo vibrar los cimientos del hotel. No fue una entrada ceremonial, fue una invasión. En el umbral se recortaba la silueta de Marcus King, un hombre cuya presencia física era tan densa que parecía absorber la luz del recinto. Vestido con un traje a medida de un gris carbón impecable, caminaba con la autoridad de un emperador que entra en una provincia rebelde. A su lado, y un paso atrás, un equipo de seguridad de élite escaneaba el perímetro con miradas láser, pero era Marcus quien dominaba el espacio. El silencio que cayó sobre el salón fue absoluto, instantáneo y aterrador. La música se detuvo por segunda vez, pero esta vez no fue por sorpresa, sino por un miedo reverencial que congeló hasta el aire que respiraban los invitados. Julián, que había estado temblando en el balcón, vio entrar al hombre que creía ser su salvación financiera y sintió una oleada de alivio equivocado. Se arregló la chaqueta frenéticamente, compuso su mejor sonrisa de ventas y bajó las escaleras casi corriendo, convencido de que aún podía salvar la noche si lograba encantar al magnate antes de que los rumores se extendieran. «Señor King, qué honor, qué privilegio absoluto tenerlo aquí», exclamó Julián, extendiendo la mano con un entusiasmo sudoroso mientras se acercaba a la figura imponente. «Lamento el pequeño incidente previo, solo un contratiempo doméstico sin importancia. Por favor, permítame guiarlo a la zona VIP. Tenemos el mejor champán reservado para usted». Su voz sonaba aguda, desesperada, rebotando patéticamente contra el muro de silencio pétreo que emanaba de Marcus. Marcus King no se detuvo, ni desaceleró el paso, y ciertamente no estrechó la mano extendida de Julián. Simplemente siguió caminando hasta que estuvo a escasos centímetros de él, obligando a Julián a retroceder instintivamente. Marcus lo miró desde su altura superior, y en sus ojos oscuros no había ni rastro de la calidez de un inversor. Había una tormenta de furia contenida, fría y letal. «No vine aquí a beber tu champán, muchacho», dijo Marcus con una voz profunda, grave y resonante que llegó a cada rincón del salón sin necesidad de gritar. «Vine a ver a la mujer que acabas de sacar de aquí como si fuera basura. Vine a ver a Sara». La mención del nombre de su esposa en los labios del hombre más poderoso de la sala dejó a Julián paralizado, su cerebro luchando por procesar una conexión que se negaba a aceptar. «¿Sara?», tartamudeó Julián, su sonrisa vacilando y cayendo como una máscara rota. «¿Conoce a mi esposa? Ella es solo una... Bueno, no es nadie importante para sus negocios, señor King. Es un poco inestable, ya sabe». Julián intentó reír, un sonido nervioso y seco. Marcus inclinó la cabeza ligeramente, observándolo como un científico observa a una bacteria patógena bajo el microscopio. Nadie. Esa mujer inestable a la que empujaste y humillaste frente a toda esta gente», continuó Marcus, elevando el tono lo suficiente para que la sentencia fuera pública. «Es mi hija, Sara King, y el bebé que pusiste en riesgo esta noche es mi nieto y único heredero». La revelación golpeó el salón como una onda expansiva nuclear. Se escucharon exhalaciones de shock colectivo, copas cayendo al suelo y murmullos frenéticos. El rostro de Julián palideció hasta tomar un tono grisáceo, la sangre drenándose de su cabeza tan rápido que se tambaleó. Sus rodillas cedieron bajo el peso de la verdad. Había estado casado con la heredera de la fortuna que desesperadamente intentaba conseguir, y la había tratado como a una sirvienta. La había agredido y desechado. La magnitud de su error, la ironía cósmica y brutal de su propia ceguera, lo golpeó con la fuerza de un tren. Miró a Vanessa, buscando apoyo, pero ella ya se estaba alejando, retrocediendo hacia las sombras, con los ojos desorbitados por el terror de verse implicada en la destrucción de una dinastía. «No, eso no es posible. Ella me dijo que era pobre, que no tenía a nadie», susurró Julián, su voz rota,
intentando racionalizar el abismo que se abría bajo sus pies. Marcus dio un paso más hacia él, invadiendo su espacio vital con una amenaza física palpable. Ella quería que la amaras por quien era, no por lo que tengo, y tú le respondiste con desprecio, maltrato y violencia. Fallaste la única prueba que importaba, sentenció Marcus. Ahora, escúchame bien. A partir de este momento, tu empresa es mía. Tus cuentas están congeladas. Tus abogados ya trabajan para mí. Vas a desear no haber nacido cuando termine contigo. No fue una amenaza vacía, fue una declaración de hechos, un decreto real dictado en medio de las ruinas de la fiesta. Vanessa intentó escabullirse por una salida lateral, pero 2 de los guardias de seguridad de Marcus le cortaron el paso silenciosamente, bloqueando la puerta con sus cuerpos masivos. Marcus ni siquiera se giró para mirarla, simplemente levantó un dedo. Nadie sale. La policía está en camino, y tengo los videos de seguridad de este hotel en mi nube privada desde hace 5 minutos. Todos ustedes son testigos o cómplices, anunció. El salón se convirtió en una jaula de oro. La élite social, acostumbrada a la impunidad, sintió por primera vez el frío del miedo real. Julián, derrumbado en el suelo, miraba sus manos vacías, comprendiendo que su vida de lujos, su reputación y su futuro se habían evaporado en el instante en que empujó a Sara. Mientras el mundo de Julián ardía en el hotel, en la asepsia blanca y silenciosa de la unidad de cuidados intensivos del hospital, Sara luchaba su propia batalla. Estaba conectada a múltiples monitores que pitaban rítmicamente, marcando la persistencia de su vida. Su rostro estaba pálido, casi translúcido, y tenía vendajes cubriendo los cortes en sus brazos y hombros. El dolor físico era intenso, pero estaba amortiguado por los analgésicos. Sin embargo, su mente estaba lúcida, afilada por el trauma. Abrió los ojos lentamente, adaptándose a la luz cruda, y su mano, pesada por la vía intravenosa, se movió instintivamente hacia su vientre. Ya no estaba abultado de la misma manera. El pánico la asaltó por un segundo, un terror frío que le cortó la respiración hasta que una enfermera apareció en su campo de visión. «Tranquila, señora, está vivo, es un luchador, igual que su madre», susurró la enfermera con suavidad, señalando hacia una incubadora transparente al otro lado de la habitación. Sara giró la cabeza con esfuerzo y lo vio, un ser minúsculo, conectado a tubos y cables pero respirando. Su pecho subía y bajaba con un ritmo frenético y tenaz. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sara, calientes y silenciosas. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y de una ira purificadora. Habían sobrevivido. Julián había intentado romperla, borrarla, pero había fallado. Y al mirar a su hijo luchando por cada aliento, Sara sintió que algo dentro de ella cambiaba para siempre. La víctima había muerto en ese salón de baile, y en su lugar nacía una matriarca guerrera. La puerta de la habitación se abrió suavemente, y Marcus entró. El gigante que había hecho temblar a la ciudad minutos antes, ahora caminaba con una delicadeza extrema, como si temiera romper el aire alrededor de su hija. Se acercó a la cama y tomó la mano de Sara entre las suyas, besando sus nudillos con devoción. Sus ojos estaban rojos, delatando el llanto que había contenido frente a sus enemigos. «Perdóname por llegar tarde, mi niña. Perdóname por no haberlo visto antes», susurró con la voz quebrada. Sara apretó su mano débilmente, negando con la cabeza. «No llegaste tarde, papá. Llegaste justo a tiempo para la guerra», respondió ella, su voz ronca pero firme, sorprendiendo a Marcus con la dureza de su mirada. «Se acabó, Sara. Julián está acabado. Nunca más te hará daño», prometió Marcus, acariciando su frente. Pero Sara miró hacia la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban indiferentes a su dolor. Recordó la risa de Vanessa, la pasividad de los invitados, la crueldad de Julián. No bastaba con que estuviera acabado financieramente. Quería justicia. Quería que sintieran el miedo y la impotencia que ella había sentido. «No quiero solo que termine, papá. Quiero que paguen, todos ellos. Quiero que sepan que no se puede tocar a un king y salir ileso». Había acero en sus palabras, una herencia de poder que finalmente aceptaba y abrazaba. En el hotel, la policía se llevaba a Julián esposado,
no por la puerta trasera, sino por la entrada principal, frente a los flashes de los mismos paparazzis que él había convocado para glorificar su noche. Su smoking estaba arrugado, su rostro desencajado por el llanto y el miedo. Gritaba incoherencias sobre malentendidos y abogados, pero nadie lo escuchaba. La sociedad que lo había encumbrado ahora lo devoraba con la misma voracidad. Vanessa era interrogada en una esquina, señalando a Julián, traicionándolo sin dudar para salvar su propia piel, aunque sabía que su carrera estaba muerta. El imperio de cristal se había hecho añicos, y los fragmentos cortaban a todos los que habían estado cerca. Sara observó a su hijo en la incubadora una vez más. Él era la prueba viviente de su resistencia. Cerró los ojos, visualizando el futuro. Ya no sería la esposa sumisa, ni la chica humilde que se escondía. Usaría cada centavo de su fortuna, cada conexión de su padre y cada gramo de su propia inteligencia para reconstruirse y blindar su vida. Julián había despertado a un dragón dormido. El dolor de sus heridas físicas se transformó en combustible, una energía oscura y potente que la mantendría en pie durante los juicios y las batallas públicas que vendrían. «Descansa ahora», le dijo Marcus, arropándola. «Mañana empezamos a limpiar el desastre». Sara asintió, pero no cerró los ojos para dormir. Los mantuvo fijos en el techo blanco, trazando planes, memorizando rostros, jurándose a sí misma que esa noche sería recordada no como el momento de su caída, sino como el punto de origen de su ascenso. La ingenuidad había muerto entre los cristales rotos y los canapés pisoteados. Ahora, solo quedaba la certeza fría de la retribución. Con una última mirada a su padre, Sara pronunció las palabras que sellarían el destino de todos los involucrados, una sentencia susurrada en la oscuridad estéril del hospital, pero que resonaría en los tribunales y en las salas de juntas durante años. «No tengas piedad, papá, porque yo no la tendré. Esto no fue el final de mi historia con Julián, fue solo el comienzo de su infierno». Y con esa promesa flotando en el aire, la máquina del monitor cardíaco marcó un ritmo constante y fuerte, el sonido de un corazón que, a pesar de todo, seguía latiendo listo para la batalla.